Maldiciones. Llamamos maldición a una potente emanación de energía hecha por una persona a nivel, normalmente, no consciente. Un ejemplo sería una persona que le dice a otra, ojalá nunca consigas tal cosa. Hay de múltiples tipos. Todos los hombres son iguales, diciéndolo de forma despectiva, no creo en el amor. Ojalá que no te suban el sueldo o no te den a ti el ascenso porque te has portado de tal forma, ojalá no consigas nunca pareja porque has hecho daño, ojalá no tengas esto o lo otro, espero que nunca logres tal cosa, etc. Esa petición, si posee la suficiente fuerza, se queda enganchada a nosotros cuando llegamos a aceptar que tenemos parte de culpa o implicación en lo sucedido. Puede suceder de forma natural en una pelea, enfados o momentos de ira, pero normalmente, la persona que echa la maldición no es consciente del poder que ésta tiene. Si realmente la otra persona acepta esa energía, esa intención se manifiesta y se queda registrada en su campo energético, pasando a bloquear aquella área de la vida a la cual hacía referencia. Lo mismo sucede a nivel mental, cuando una persona piensa algo de ti con la suficiente fuerza, esto puede proyectarse a tu sistema energético. Y nosotros lo vemos como un pegote, una especie de chicle energético negativo que bloquea parcialmente la parte del sistema donde esté enganchado. A esto también se le denomina mal de ojo. Hay que tener cuidado con lo que decimos en momentos de enfado, pues en estos casos se generan este tipo de energías con una fuerte carga energética que, si la otra persona, por la razón que sea, termina aceptando en su aura, aún de forma inconsciente, puede convertirse en una carga para ambos, hasta que sea eliminada. Las maldiciones pueden provenir de hechos sucedidos en otras vidas que siguen latentes, y cuya energía sigue presente en el cuerpo emocional de la persona hasta que no son eliminadas. A veces por ignorancia los padres avientan varios tipos de maldiciones a sus hijos, sin saber la carga energética que van a recibir los chicos tanto a nivel mental como emocional, frases como, eres un bueno para nada. Nunca serás nadie, deberías aprender a tu hermano fulanito, siempre sales con una babosada, pareces tonto preguntando eso, te a mi hijo el tímido, etc. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y pensamos de otras personas cuando estamos enojados. Por regla general, quien hizo la maldición seguirá siendo parte de nuestra vida de alguna forma, pues existe un problema kármico que ata a ambas almas, se ha generado una especie de enganche más o menos fuerte entre la persona que nos maldijo y nosotros. Así que, cuidado con lo que decimos y la carga energética que ponemos en lo que decimos, pues realmente puede terminar causando un bloqueo, que luego no sabemos cómo se nos ha podido generar. Automaldición. Es cuando nos decimos a nosotros mismos este tipo de frases con carga negativa, que de igual modo, las soltamos inconscientemente creyendo que nos hace bien ese tipo de autorregaños para mejorar en algún aspecto. Y generando que tarde o temprano las mismas provoquen una automaldición. Ejemplos. Siempre me pasa lo mismo, soy un inútil, como puedo ser tan tonto, etc. Una maldición también puede afectar un lugar como una casa, un grupo familiar, un negocio e inclusive un país completo. Depende mucho de la fuerza energética negativa que se encuentre detrás de aquello que se maldice. Este tipo de decretos negativos puede afectar todos los cuerpos del ser humano, el cuerpo físico, el mental, el etérico, el emocional o el causal. Hechizos. Un hechizo es algo parecido a la maldición, pero está hecho de forma consciente. Es el típico uso de magia blanca, negra u otras formas de trabajo con energías para influenciar a una persona, hacerle daño, conseguir algo de ella, etc. Este tipo de situaciones existen y no son muy raras en ciertos círculos, pues el solo hecho de hacer cualquier pequeño ritual enfocado a conseguir cualquier cosa de otra persona, ya se convierte en un hechizo. Al igual que con las maldiciones, las personas que emiten la energía se quedan enganchadas kármicamente a la persona que la recibe, de forma que, de repente, esas personas están destinadas a compartir parte de sus vidas pues las une una energía común. A veces estos hechizos suceden de forma tan tonta como alguien leyendo un libro de magia y probando algo en alguien, o encontrando en internet alguna publicación con título, como conseguir el amor, o haz que se enamore de ti, sin ser conscientes de las implicaciones que luego tiene para ambas almas. Tanto la brujería, así como la magia negra los vamos a catalogar como hechizos puesto que tienen la misma función. De hecho, este tipo de palabras lo único que hacen es darle más poder a los hechizos. Ponte a pensar, ¿qué te atemoriza más? Escuchar que te hicieron un hechizo o un trabajo de brujería y de magia negra. Son palabras destinadas a generar mayor miedo, por lo que de hoy en adelante te sugiero a que todo este tipo de trabajos los clasifiques como hechizos.
que no es más que una energía que tiene por intención generar algún mal o degenerar algún tipo de disfunción energética. ¿Y qué pasa con la magia blanca? En Internet existen muchos hechizos con esta etiqueta de magia blanca, los más comunes son para enamorar a una persona, o cómo hacer para que ese chico caiga rendido a tus pies. Olvídate de colores o clasificaciones, si un hechizo está creado para imponer tu voluntad contra el deseo de otra persona. Es un trabajo que no viene desde el amor, que está violando el libre albedrío de alguien más, y que su único propósito es satisfacer tu deseo egoísta. En los ejemplos mencionados es fácil observar que la clave se encuentra en jamás violar el libre albedrío de cualquier persona. La oscuridad solo se sirve a sí misma, mientras que el lado positivo está enfocado en servir a los demás. Tipos de pactos. Pactos con entidades. Este tipo de bloqueos tiene dos interpretaciones. La primera es que se trata de acuerdos bilaterales con entidades negativas para obtener beneficios personales. Es la típica frase de un pacto con el diablo de la literatura. Suelen darse cuando estamos pasando por momentos realmente difíciles en nuestra vida y, a nivel de alma, aceptamos propuestas de entidades negativas que nos prometen ayudarnos a cambio de algo, amor, poder, riquezas, etc. Pueden pedirnos que les dejemos anclarse a nosotros o cualquier otra cosa que la entidad negativa pueda desear. En este caso, el acuerdo es completamente transparente para ambas partes, que se presentan como lo que son sobre todo, la entidad negativa, y nos reporta algo, a cambio de otra cosa. Si lo aceptamos, este pacto se registra en nuestro archivo. La entidad negativa puede tomar un control bastante importante sobre la vida de la persona que, normalmente, verá su deseo cumplido, o no. Muchas veces es puro engaño, pero a cambio de estar, a partir de entonces, conectado a esa entidad. Un pacto de este tipo también puede provenir de una vida pasada, donde se han hecho acuerdos que ahora arrastramos a esta encarnación. Pactos con otras personas. La segunda forma en la que este bloqueo aparece es cuando tenemos o llegamos a acuerdos con personas que nos resultan perjudiciales a nivel energético. Imagina que llegas a algún acuerdo con alguien para cualquier cosa que necesites en tu día a día, pero resulta que la interacción con esa persona y los acuerdos alcanzados, según tu yo superior, resultan perjudiciales energéticamente hablando, por lo que, en este caso, la lectura nos indica que tenemos un pacto con alguien, que es alguien positivo quizás, no es ningún tipo de entidad negativa, pero que aquello que hemos acordado, sea lo que sea, no nos termina de ser beneficioso a nivel energético, así que aparece el bloqueo de pacto con persona que también habremos de sanar. Enganche o anclaje de entidades negativas. Cuando hablamos de un acople o de un anclaje nos estamos refiriendo a una entidad negativa o forma de conciencia que trata de usar el vehículo físico de otra. Una entidad negativa trata de usar o engancharse en un cuerpo físico y a su correspondiente sistema energético, que está siendo usado por una alma, encarnando en él. La razón para este tipo de acople o anclaje es, simplemente, el deseo de poder usar el cuerpo físico como fuente de nutrición energética por parte de la entidad negativa y la oportunidad que, de repente, se genera para ello cuando la persona física no está lo suficientemente fuerte para impedirlo, no se da cuenta, o lleva energía de polaridad negativa que atrae a la entidad, etc. El caso más extremo de este bloqueo es el que llamaríamos una posesión, donde por varias razones se pierde el control y se disocia parcialmente el alma del cuerpo físico y no ejerce el control necesario sobre el mismo. Entonces la protección es más débil y la oportunidad de este tipo de posesión aumenta, o simplemente si hay puertas de entrada y la vibración de la persona es adecuada para ello. Si esto llega a suceder, basta con que la persona sea consciente de lo sucedido para ponerle remedio con cualquiera de las técnicas de sanación existentes o mediante el ejercicio de su voluntad para expulsar al inquilino. Básicamente se trata de que el ser original y acoplado por esa entidad haga valer su derecho a recuperar el vehículo físico que le pertenece. La entidad negativa no tiene más remedio que cumplir con esta prerrogativa y debe abandonar ese vehículo físico ocupado. Porque ¿qué pasa cuando una entidad negativa se engancha en nosotros? Dependiendo del poder de esa entidad y de su capacidad para interactuar con nuestra mente, nos encontramos que podemos empezar a sentir o a estar confusos respecto a nuestros pensamientos normales, cambiar de ideas. Incluso tener un carácter distinto por épocas, podemos también estar revueltos emocionalmente y más negativos, etc. Podemos también notar la falta de energía o la pérdida de vitalidad, ya que literalmente algo se está nutriendo de nosotros usando nuestros recursos para su beneficio. Respecto a qué tipos de entidades existen, grupos, clases, jerarquías, etc. Pero vamos,
No es necesario entrar en tanto detalle ahora para poder hacer la sanación y expulsar al intruso de encima, sin importar su clasificación. Proceso evolutivo del ser humano. Con la técnica que vas a aprender, serás capaz de encontrar si tienes alguna maldición afectándote en algún área de tu vida y en qué cuerpo principalmente te está afectando. Pero también podremos detectar maldiciones que nosotros hemos dicho a otras personas o a nosotros mismos, para transmutarlas y que ya nos sigan afectando. Así es, esto será un karma menos a la lista. Lo interesante de este tema es que así como tenemos el poder de enviarnos maldiciones, o de generarnos cualquier tipo de mal energético, también tenemos el poder de autosanarnos para eliminarlas y transmutarlas. Y esa situación surge a partir de un cambio en nosotros, al cual le podemos llamar tomar conciencia de lo sucedido. Sin este acto es muy difícil, por no decir casi imposible el poder sanarnos. Una vez que tengamos la información a nuestro alcance y de haber obtenido ese acto de conciencia, el siguiente paso es usar dicha información para nuestro crecimiento personal y nuestra evolución a nivel espiritual. Las maldiciones y los hechizos no llegan por casualidad a nuestras vidas, tienen un propósito el cual es crecer y aprender alguna lección de vida. Y aunque no lo creas, habrán algunos hechizos que nosotros mismos habremos pedido experimentar antes de encarnar, para aprender cierta situación como por ejemplo, aprender a amar incondicionalmente, cómo perdonar a alguna persona sin importar el mal que nos haya hecho, o simplemente para entender algún aspecto sobre nosotros mismos. Funcionamiento general de cualquier ataque energético. El poder negativo que tenga un hechizo o una maldición enviado a ti, dependerá en gran parte del poder que tú creas que tiene. Mientras más te enfoques en que tienes un mal energético, y que por eso te va mal en la vida y caigas en un estado de victimismo, más energía le das y mayor será su poder de influencia en ti. Lo primero que debemos aprender a proteger es nuestra mente, no debemos permitir que este tipo de ideas lleguen a ella. Imagina que tu mente es una fortaleza que protege un pueblo, con una estructura fuerte, un excelente diseño arquitectónico y protegida con un ejército bien organizado para cualquier ataque o provocación. Puede ser que cada cierto tiempo nos visite algún enemigo con la intención de sabotear o de reclamar como suya la ciudad donde se encuentra tu fortaleza. Pero resulta que tú tienes provisiones hasta para 5 años para enfrentar este tipo de situaciones. ¿Quién crees que se va a cansar primero? ¿Será tu ejército con la ventaja de un lugar seguro lleno de provisiones, o será un extraño que acampa a la intemperie cuyo futuro es incierto? Seguro ya sabes la respuesta, ¿verdad? Pues con este tipo de trabajos energéticos, tu mentalidad debería operar de la misma manera, porque si llegaran a penetrar en tu mente, literalmente sería como si el enemigo lograra traspasar la fortaleza. Con la mente protegida, es mucho más fácil limpiar el resto de nuestros cuerpos, como el físico, el etéreo y el emocional. Básicamente es el corazón de nuestra salud en general. Y si por alguna razón tenemos algún cuerpo dañado, poco a poco lo iremos sanando. Alguna vez escuché en una terapia de coaching que uno no deja de pelear con un gorila cuando te ataca o cuando te agotas, uno deja de pelear con él cuando el gorila se cansa. Siguiendo un poco con esta analogía, la técnica que vamos a aprender para pelear, no es para atacar, ni mucho menos para agredir a otra persona. Es una técnica que tiene la misma filosofía que el Karate-Do, y como la mayoría de las artes marciales, ya que únicamente servirá para defendernos de cualquier tipo de ataque energético que venga a nosotros, así como para poder defender a nuestros seres queridos de los mismos ataques. ¿Qué postura debo tener ante un trabajo realizado hacia mí? Tener un trabajo o hechizo negativo no es motivo para sentirnos tristes, malditos o con mala suerte. Puedes llevar una vida prácticamente normal si así lo deseas. Tampoco voy a mentir. Puede ser como llevar a todos lados una mochila con un peso considerable en tu espalda, pero una vez que entiendes que esa mochila está ahí para hacerte más fuerte, el cansancio por la misma es mucho menor. Todo depende de la forma en que lo mires, como un castigo, o como un regalo para evolucionar. Cuando le preguntaron a Nelson Mandela, ¿cómo le hizo para sobrevivir 27 años en la cárcel? Él respondió que no tenía esa cantidad de años preso, alzaba el pecho y decía firmemente que él llevaba 27 años preparándose y convirtiéndose en la persona que estaba destinada a ser. ¿Te das cuenta del poder del enfoque? Es muy importante saber dónde estás poniendo tu atención. Recuerda que atraes a tu vida aquello en lo que te enfocas, tanto si lo deseas como si no lo deseas. ¿Cómo fortalecemos nuestra mente para evitar recaídas emocionales o psicológicas? La manera más práctica de hacerlo es con decretos positivos que pongan el foco en lo que deseamos. Y para ello, tengo algunos que te podrían servir para empezar,
Puedes usar uno distinto cada día de la semana. Mi recomendación es que te pongas una alerta diaria en tu agenda del celular, que te ayude a recordarlo a cierta hora del día. Decretos. 1. Tengo una mente llena de pensamientos positivos, y una actitud positiva hacia la vida y hacia mí mismo. Tengo fe en mí mismo y en la vida, soy capaz. 2. Yo creo en mí mismo y sé que soy capaz de lograr cualquier cosa que quiero, lo voy a lograr. 3. Siento que la confianza y la energía positiva me rodean, tengo una alta autoestima. Todo a mi alrededor está a favor mío y de quienes amo. 4. Me siento saludable, me siento muy bien y me siento muy feliz. Amo mi vida. 5. Mi vida mejora cada día, me siento mucho mejor cada día. 6. Sé que todo lo que creo y sueño es posible, vendrá a mí en el momento adecuado y de la manera correcta. 7. Sé que merezco la abundancia, la salud y el amor. Tengo fe y estoy agradecido por mi vida, amo la vida. Todo lo que siempre he querido viene hacia mí, yo atraigo abundancia, atraigo prosperidad e irradio positivismo, tengo fe y sé que lo voy a lograr. Probablemente la pregunta que debes estar pensando es, y solamente expresando. ¿Decretos voy a eliminar por completo cualquier trabajo de hechicería? La respuesta es no, pero vas a reducir su poder considerablemente. El negocio de la hechicería en general, es mantener con miedo constante a la víctima, porque una vez que permitimos entrar el miedo dentro de nuestra cabeza, es más fácil alterarnos y distorsionar nuestro campo electromagnético. ¿De dónde provienen los seres o entidades negativas que es el yo superior? Servicio a otros, y servicio a uno mismo, Cuando un yo superior crea una estructura multidimensional que le permite interactuar con los planos inferiores para adquirir experiencias, nos encontramos con la aparición del concepto de polaridad evolutiva, es decir, el concepto de crecer y avanzar por la polaridad, que nosotros llamamos servicio a otros, positivo, o la polaridad que llamamos servicio a uno mismo, negativo. Esta polaridad evolutiva no es otra cosa que la suma de la carga energética predominante y existente en el ser humano en sus cuerpos energéticos, o en la raza en cuestión de la que estemos hablando, y solo es aplicable cuando hablamos a nivel de alma y de personalidad. Es decir, cuando una persona puede presentar y mostrar comportamientos negativos. Servicio a uno mismo, pero su yo superior ha nacido de la fuente positiva, teniendo carga positiva como la energía constituyente básica de sí misma. La polaridad de una persona, en un momento determinado, expresa la suma de cargas energéticas del alma de la persona y de los cuerpos inferiores, y se puede pasar de una a otra. Normalmente, alguien evolucionando por el camino que llamamos de servicio a otros o seres de luz positivos, no cambian nunca al camino de servicio a uno mismo, de positivo a negativo, pero, al contrario, sí que es posible y normal pasar del lado negativo al positivo. Página 12 de 33. Características de cada lado evolutivo. El primer camino evolutivo, la polaridad positiva, servicio a otros, percibe, en su extremo más ideal y desarrollado, a todos los seres como partes de sí mismo y ama y sirve a todos como método evolutivo. Trabajar para ayudar a otros es la forma de avanzar, de ahí que lo denominemos servicio a otros. El segundo camino evolutivo, la polaridad negativa, servicio a uno mismo, en su extremo más radical, se percibe solo a sí mismo, y busca apropiarse de la conciencia y recursos de otros para todo aquello que necesita, asimilándolo del resto de seres, de ahí que lo llamemos de servicio a uno mismo. Es una percepción que induce a crecer acumulando energía, conciencia, recursos, potencial en uno mismo, a costa de otros, mientras que la otra polaridad se induce a crecer aportando energía a otros, cooperando o compartiendo. Reglas de la polaridad positivo o el servicio a otros. Existen dos simples reglas que todo ente o persona, que desea crecer mediante la polaridad positiva, debe cumplir. La primera de ellas, es no violar nunca jamás el libre albedrío de otra persona. Debemos estar dispuestos a ayudar y a hacer lo que podamos por los demás, pero siempre que tengamos el permiso para ello, que se nos pida o requiera la ayuda. Sin intromisiones no deseadas cuando forzamos nuestra ayuda sobre otros, si no ha sido pedida o solicitada de algún modo, nos polarizamos en el modo contrario al que queremos actuar. Pues actuamos imponiendo nuestro criterio sobre otros, pensando que sabemos lo que es mejor para ellos, que ellos mismos. La segunda regla es la del balance energético.
Hay que aprender a recibir tanto como se da. Tiene que haber siempre un intercambio y un equilibrio entre lo que sale de uno y lo que le llega a uno. De ahí la importancia de estar abierto a recibir ayuda, recursos o lo que sea cuando se necesita, de la misma manera que uno está dispuesto a dar esa ayuda o recursos a otros cuando nos lo requieren. Polaridad por nivel evolutivo o de conciencia. En los primeros niveles evolutivos, el reino mineral, el reino vegetal y animal, estas polaridades no existen conceptualmente para aquellas conciencias que se encuentran en esos niveles. Para los reinos mineral, vegetal y animal no hay un concepto dual de la existencia. Es decir, a pesar de que las divisiones de uno y otro lado están presentes, la elección de un camino evolutivo, hacia lo que llamamos polaridad positiva o polaridad negativa, no se puede dar hasta que no se alcanza el nivel de conciencia correspondiente a un ser individualizado y autoconsciente. De hecho, una entidad del reino mineral, simplemente, no hay conocimiento externo de nada que no sea la propia energía creadora de todo lo que existe, en uno mismo. Es un estado puro de ser, ya que no existe un hacer ni los procesos que llevan a ello. Todo el trabajo que se hace en este nivel consiste en empezar a comprender el proceso de individualidad cuando se acaba de iniciar un ciclo evolutivo. Algo parecido ocurre para los reinos de flora y fauna. Los comportamientos de plantas y animales no reflejan tanto una elección consciente de polaridad evolutiva, sino que son un reflejo de las múltiples tipos de comportamientos que existen en la naturaleza que, si deseamos, podríamos llamar positivos o negativos. A pesar de ser etiquetas que no tienen validez tampoco para este nivel. Los ejemplos que podríamos poner como supervivencia, altruismo, autosacrificio, manipulación, cooperación, cuidado de otros miembros de la especie, sentimiento de responsabilidad, etc. Existen como comportamientos y acciones en el mundo animal, pero son puramente mecánicos o instintivos. De momento, hemos de comprender que solo en la tercera dimensión /diagonal nivel de conciencia, una entidad puede ser consciente de ella misma, verse reflejada en otros seres, comprender el proceso evolutivo en el que se haya metido y, por ello, tener una polaridad o escoger entonces una polaridad para esa evolución. A partir de este nivel evolutivo, el nuestro actualmente, uno puede mantener, avanzar y crecer por los diferentes planos, dimensiones y cursos por uno de los dos caminos, es decir, por la vía del servicio a otros o por la vía del servicio a uno mismo. Como hemos mencionado antes, los yo superiores con carga positiva marcarán fuertemente el camino de servicio a otros de sus partes encarnadas, y estas, aunque en alguna encarnación o proyección presenten un comportamiento o polaridad negativa, pueden cambiar de polaridad. Es el caso de los seres humanos, cuyo yo superior es en todos los casos de carga positiva y, aunque presentando comportamientos negativos en algunos momentos, siempre se puede volver a polarizar, mediante el trabajo interior, al camino del servicio a otros. Por el contrario, yo superiores con carga negativa, mantendrán a sus partes encarnadas en las diferentes razas y especies que existen en esta polaridad a lo largo de todo su periplo evolutivo. Nutrición energética, jerarquía de absorción. Visto el tema de las cargas energéticas de un yo superior, vamos a ver ahora la cuestión de cómo cada nivel evolutivo se alimenta, se nutre y recibe la energía que necesita para su existencia, crecimiento y evolución. Nada que decir de los tres primeros niveles evolutivos, pues todos sabemos de dónde sale el alimento que nutre a minerales, flora, fauna y seres humanos. Mientras estamos en un estado sólido necesitamos alimento sólido o líquido, lo necesita el cuerpo químico que usamos, ya que el nivel de materialidad que poseemos requiere que la energía, principalmente, llegue a través de alimentos materiales, además del oxígeno, el prana, y las energías que nos rodean y de las que también nos nutrimos. Pero a partir de 3D, en niveles evolutivos y dimensionales superiores, a nivel energético, la supervivencia de toda entidad pasa por el uso de la energía para alimentarse, sabiendo que tenemos dos formas o caminos evolutivos, que usan formas diferentes de conseguirla. Seamos del nivel evolutivo que seamos, todo ser usa un cierto tipo de energía para su supervivencia. Nosotros a nivel 3D trabajamos con energía en estado sólido, que obtenemos de la flora y fauna del planeta, así como de los elementos del aire, agua, etc., pero a partir de 4D. La comida necesaria para entidades de este nivel es simplemente una forma de energía más etérea, principalmente la energía que nosotros asociamos a las emociones, que proviene de entidades de nivel evolutivo igual o inferior.
Esto significa que, en la cadena de alimentación cósmica, no solo no estamos encima del todo, sino que somos alimento para los que están en otro nivel superior, así como nosotros nos alimentamos de animales y plantas, del aire y del agua. Es así por diseño, y es algo que siempre ha existido. Somos alimento para entidades de otro nivel más alto, así como entidades de nivel inferior lo son para nosotros. Lo que ocurre es que, al igual que las plantas poseen una gran cantidad de antinutrientes y muchas incluso venenos para defenderse de ser devoradas por los animales y los humanos. Al igual que los animales desarrollan mecanismos de defensa, huida o camuflaje para evitar ser comidos por otros animales o también por los humanos. Nosotros solo podemos contar con el conocimiento y con el aprendizaje de cómo estamos siendo usados como alimento para poder también defendernos de ello. Nuestra única protección es comprender qué está pasando, pues no podemos luchar físicamente contra algo que no vemos. Y de ese conocimiento es de lo que trata este curso. Sabemos, por nuestra experiencia directa con entidades del llamado plano astral y otros seres, que la polaridad negativa vive y solo puede vivir de la absorción de la energía de otras entidades o conciencias. Y sabemos también, por experiencia directa por nuestro trabajo con guías y otras entidades que llamamos de luz, que éstas viven del intercambio libre de energía y cooperación entre ellas. Toda la energía que estamos generando está siendo manipulada por unos cuantos controladores, humanos y no humanos en posición de poder, que, a su vez, están siendo controlados por entidades 4D y 5D negativas de otras razas y especies que están recogiendo esta energía y que llevan en nuestro planeta muchos milenios. ¿Por qué se alimentan con energías negativas? Está directamente relacionado con la calidad de esa energía o, por decirlo de otra forma, por la frecuencia o vibración de la misma. Todas las energías asociadas al miedo, terror, preocupación, enfados, ira, rabia, envidias, tristeza, y lo que puedas imaginar, representan el bocado más exquisito, en la pirámide de alimentación, para una entidad con esta carga y polaridad. A gran escala, la energía negativa extraída de nuestro planeta generada y forzada en nuestras emociones y pensamientos, manifestada en nuestra caótica realidad no sirve solo como alimento a las entidades que frecuentemente se encuentran más cerca de nosotros, sino que constituye la base de la pirámide jerárquica sobre la cual están organizadas las entidades negativas. Es decir, los peones del lado negativo no son sino recolectores energéticos que no tienen más remedio que traspasar parte de la energía a los niveles superiores. Siempre hay una entidad negativa más poderosa que la entidad negativa que nos acabamos de expulsar del sistema energético, y siempre esta otra entidad tiene por encima otra, que es aún más negativa. La jerarquía, en este lado del diagrama, evoluciona hasta la cúspide de la pirámide en la que en alguna dimensión, bastante por encima de nosotros. Una o dos razas extremadamente poderosas son las receptoras finales de toda la energía generada y recolectada a todos los niveles, en este y en otros muchos sistemas del universo. Las entidades a medio camino en la pirámide no se dan cuenta de que su propia energía está siendo usada y absorbida por sus comandantes y superiores. Toda limitación, obstáculo o bloqueo tiene una razón evolutiva. Como a todos los seres humanos, se nos bloquea siempre en la medida en la que el sistema percibe que somos un peligro potencial de una u otra forma, cosa que luego sirve, a nivel evolutivo, para que cada uno de nosotros sane sus propios bloqueos y limitaciones, y eso nos haga crecer como personas. Así, mientras que se permite inicialmente que se instalen y se lleven a cabo esas manipulaciones en todos nosotros o por leyes y procesos que posiblemente no lleguemos a comprender aún se permitieron en su día. Siempre es para que sirvan para detonar procesos de cambio interior que nos eleven a cada uno a expresar lo mejor que tenemos dentro. ¿Cómo acceder a la información? La primera forma de buscar información en nuestro yo superior es mediante una proyección mental, una meditación en la cual nos proyectamos hacia los niveles más elevados de nosotros mismos, y donde establecemos contacto y conexión para percibir, ver, oír o sentir la información disponible. Para usar este método, es necesario tener cierta práctica en meditación y saber discernir e interpretar aquello que vemos o sentimos. Lo veremos en el curso y practicaremos la meditación y conexión con nuestro yo superior más adelante. En este método canalizamos directa y libremente a nuestro yo superior tras haber hecho una sintonización inicial, y así convertirnos en canales para ir percibiendo toda la información que necesitamos saber. Lo que haremos nosotros será ir apuntando todo aquello que nos viene a la mente sin enjuiciar o valorar la información hasta que hayamos concluido. También trabajaremos con un péndulo, ya que a medida que uno va aprendiendo a recibir respuestas de sí y no,
Empieza a reforzar la conexión con el yo superior de forma que se va desarrollando más y más la capacidad de recibir respuestas más amplias o simplemente información directa, según se nos quiera transmitir. La maestría viene con la práctica. No hay que obsesionarse por querer empezar a canalizar directamente, a no ser que ya te sientas cómodo con ello. El uso de la técnica y preguntas de sí o no con el péndulo y el haber hecho muchas lecturas proporcionan dos cosas. La sensación de seguridad sobre la información que recibimos y el refuerzo del canal de conexión con nuestro yo superior para recibir información directamente, tal y como venga. Es un proceso que se aprende y se mejora con el tiempo. Programación del péndulo con nuestro yo superior. 1. Vamos a tomar nuestro péndulo con la mano izquierda y lo vamos a poner a la altura de nuestro pecho. 2. Después vamos a poner nuestra mano derecha encima de la izquierda de la forma que se te haga más cómoda. Ambas manos deben estar pegadas al pecho, en el tercer chakra, Anahata. 3. Cerramos nuestros ojos, vamos a sentir el latido de nuestro corazón y nos vamos a enfocar únicamente en esa vibración por unos segundos. 4. A continuación, vamos a imaginar que el péndulo comienza a vibrar dentro de tus manos en la misma frecuencia y velocidad que tu corazón. Comienza a sentir cómo poco a poco palpita entre tus manos con el mismo ritmo e intensidad que tus latidos. 5. Vas a decir mentalmente la siguiente oración 3 veces. Este péndulo está sincronizado conmigo y yo con él, vibramos en la misma frecuencia. 6. Después de esto, abrimos los ojos y haremos una petición a nuestro yo superior para que limpie y programe nuestro péndulo, el cual vamos a tomar desde el cordón, en la posición de diagnóstico o de búsqueda. 7. Decimos en voz alta. Yo superior, limpia y remueve las energías negativas y densas que pueda traer este péndulo. Por favor, programa este péndulo para que las respuestas que obtenga de él, provengan únicamente de ti a menos que yo le indique lo contrario. 8. Indícame qué movimiento es el si toma tu tiempo hasta que el péndulo comience a moverse. Relájate y permite que la energía fluya por tu mano. 9. Indícame qué movimiento es el no procedemos igual. 10. Indícame qué movimiento es un tal vez o aún no toca saber esa respuesta. Procedemos igual. Una vez que tengas los 3 movimientos ya estás listo para comenzar a practicar y hacer los ejercicios. Herramienta para sanar maldiciones, hechizos, pactos y entidades negativas. Cuestionario para maldiciones. 1. Es principalmente una automaldición, generada por la propia persona sobre sí misma. 2. Si la respuesta anterior es negativa es una maldición externa, proyectada por otra persona o el entorno sobre nosotros. 3. ¿Desde cuándo está activa esta maldición? 4. ¿De dónde proviene? Una persona del entorno familiar, profesional, social, vecinos, etc. 5. Es una maldición mental o verbal, este bloqueo puede generarse tanto pensando sobre alguien, así como hablándole. 6. ¿Hay algún detonante que haya facilitado la maldición? 7. ¿Con qué tipo de programa negativo está relacionada la maldición? 8. ¿Cuál fue la intención del hechizo? Tiene la finalidad de provocar daño mental, emocional o físico, pueden ser válidas una o varias al mismo tiempo. 9. ¿En qué área de vida me está afectando principalmente? 10. ¿En qué parte del sistema energético se encuentra estancada la energía de la maldición? Petición de sanación para maldiciones. Elimina de mi sistema energético la maldición que está afectándome. Borra esta maldición de mi registro desde el momento en el que se originó, dejando intactas todas las experiencias y lecciones aprendidas, libres de cualquier trauma o restricción. Elimina toda la energía discordante asociada. Disuelve este bloqueo en todos los planos, dimensiones y líneas temporales donde se encuentre manifestado, desde el punto y momento espacio-temporal en el cual se originó hasta este momento. Cuestionario para hechizos. 1. ¿Desde cuándo está el hechizo activo? 2. La persona que lo hizo está encarnada en estos momentos. Si proviene de una vida pasada, por ejemplo, es posible que no sepamos quién lo hizo. 3. Si está encarnada, ¿tiene relación actual directa con nosotros? 4. ¿Hay algún detonante que haya facilitado el hechizo? Tabla 2. 5. ¿Con qué tipo de programa negativo está relacionada el hechizo? Para saber cómo te hace sentir ese hechizo. 6. ¿En qué área de vida está afectando principalmente? 7. ¿En qué parte del sistema energético se encuentra estancada la energía del hechizo? 8. ¿Hay alguna lección de vida o aprendizaje asociado al hechizo? 9. ¿Hay alguna entidad negativa que hay que eliminar o transmutar relacionada con el hechizo? Si sale que sí, después haremos la petición para expulsar entidades negativas.
Petición de sanación para eliminar hechizos. Borra, elimina y cancela el hechizo puesto sobre mí y que actualmente me está afectando. Borra este hechizo de mi registro desde el momento en el que se originó, dejando intactas todas las experiencias y lecciones aprendidas, libres de cualquier trauma o restricción. Elimina toda la energía discordante asociada al mismo. Disuelve este bloqueo en todos los planos, dimensiones y líneas temporales donde se encuentre manifestado, desde el punto y momento espacio-temporal en el cual se originó hasta este momento. Cuestionario para anclaje de entidades negativas. 1. ¿Qué ha provocado o facilitado el anclaje de la entidad? 2. ¿Proviene esta entidad de algún tipo de hechizo o trabajo energético en contra nuestro? Si es que sí, habrá que ir luego, tras haber completado la sanación de esta entidad, a ver el bloqueo de hechizo. 3. ¿Está la entidad nutriéndose de nuestra energía? 4. ¿De qué tipo de energía principalmente se nutre? 5. Se trata de una posesión, la entidad está literalmente dentro, de nosotros en alguno de nuestros cuerpos sutiles. 6. ¿Dónde se encuentra principalmente ubicada o conectada la entidad? 7. ¿Existe algún pacto con esta entidad que hay que sanar también para poder cancelar por completo su influencia sobre mí? Si la respuesta es positiva, tenemos que ir al bloqueo de pactos y hacer la sanación de ese bloqueo cuando terminemos este. 8. ¿Desde cuándo está la entidad con nosotros? Petición de sanación para anclaje de entidades. Elimina las entidades o seres que están actualmente anclados, conectados o en mí. Disuelve y borra de mi registro todos los acuerdos o contratos que he hecho con esas entidades. Devuélvelas a sus respectivos planos a los que pertenecen. Bloquea todo acceso entre yo y esas entidades permanentemente, a todos los niveles. Limpia y elimina todos los programas negativos y energías discordantes asociadas con esas entidades. Disuelve este bloqueo en todos los planos, dimensiones y líneas temporales donde se encuentre manifestado, desde el punto y momento espacio-temporal en el cual se originó hasta este momento. Gracias.